inicio. Proyecto escolar que se está realizando. ¿Alguien sabe qué es el programa? Bueno, yo sé que mi compañera Solita ha hecho una labor. Miren, el programa es un programa que presentó el gobierno federal con apoyo de 3 instituciones digitales. Bueno, este programa tiene como objetivo fortalecer el ambiente escolar. Hay una serie de actividades que se van a hacer a partir del inicio de los que van a venir a fortalecer el ambiente escolar en las instituciones. Para este ciclo escolar están participando alrededor de 2.500 planteles a nivel ¿verdad? Anteriormente se había trabajado, pero ahora viene con más intensidad este programa. Y bueno, para dar inicio a nuestro plantel con la puesta en marcha del proyecto escolar, vamos a iniciar con una conferencia que de hecho les voy a impartir acerca de comunicación en público. Pues sí, nuevamente, a mí te agradezco. Yo soy el profesor de Estado de Matemáticas. Vale, gracias, jóvenes. Hola. A los viejos y viejas que ya conozco, hola. A los jóvenes que no conozco, hola. Vamos a trabajar un rato con esto. Me gustaría antes recuperar una de las ideas que da el director sobre esta actividad. Si nosotros tuviéramos la oportunidad de tratar al actual subsecretario de Educación Media Superior, bueno, para que tengamos idea, primero está el presidente de la República, el segundo nivel sería el secretario de Educación Pública, el presidente de la República, luego el secretario, y en tercer nivel está el subsecretario. Entonces, en este orden así de jerarquía, el subsecretario de Educación Media Superior, el actual, es especialista en demografía. Se dedica a hacer estudios de cómo se comporta la población. Y hay algo interesante en esto, lo estoy poniendo como referencia y estoy hablando de la población porque estamos viviendo algo muy especial a nivel mundial, pero de manera más importante en países jóvenes, por llamarles así, ¿salud?, como son los países latinoamericanos y los países africanos. Si nosotros comparamos el tipo de población que hay en los países latinoamericanos, encontramos que la mayor cantidad de población se encuentra en la edad de ustedes. Ustedes ahorita son la parte más alta de la población. Está entre la edad de ustedes, algunos de los que van a salir de secundaria y otros que ya salieron de bachillerato hace unos 3 o 4 años. Esa es la punta de la pirámide de población. Esto es muy interesante, pero también presenta problemas. Por ejemplo, problemas que a ustedes les va a tocar vivir y que a mi generación no le tocó vivir. Uno de ellos, el problema del empleo. Otro de ellos, que estamos viviendo, la cuestión de la violencia. Entre más apretada está la gente en un espacio, tiende a haber mayor roce, mayor dificultad, mayor violencia, por ejemplo. Son situaciones que antes no nos tocó vivir. Cuando yo salí de la secundaria, aquí en Huauchinango había una sola opción, la preparatoria. Al siguiente año, yo salí en el 74, al siguiente año, en 1975, se crea el CBX, y ya son 2 opciones, y después el CONALEP, y ya son 3. Poco a poco las opciones van siendo más. A ustedes tocó vivir eso. ¿A qué escuela me voy? Tenían varias opciones para escoger, algo que no me tocó a mí. Entonces, sí hay diferencias entre la población actual, la de ustedes, y la que tocó a nosotros. Preocupadas por situaciones de ese tipo, la Secretaría de Educación Pública, la Subsecretaría,
y la Organización de las Naciones Unidas han puesto en marcha programas que tienen como base una idea de algo que ahorita no dijo Conchis, pero lo dijo en la plática anterior cuando presentó. El nombre de este programa es Construye-te, que quiere decir construyete a ti mismo. ¿Pero por qué Construye-te? Porque el asunto es que finalmente quien toma las decisiones de su vida y de la sociedad vas a ser tú. Por mucho que tengas a tus papás, que hay una madre de familia, por mucho que tengas a los profesores, por mucho que tengas a directivos en su boleto, la realidad es que quien va a tomar las decisiones eres tú. Quien se construye o se destruye eres tú. Las decisiones son lo que te van forjando. Ahí está la importancia de este programa. Y este programa empieza con un elemento fundamental que es la comunicación. Vamos a tener entonces una charla sobre lo que puede ser la comunicación efectiva, porque no siempre la comunicación es efectiva. En ocasiones la comunicación no cumple lo que debería ser. Si les parece, primero vamos a entender qué es la comunicación. En este momento yo, Víctor Florencio, estoy hablando y me estoy comunicando. ¿Con nosotros? No, estoy informando. Solamente cuando viene de vuelta el mensaje y yo tengo la oportunidad de darme cuenta de que estamos compartiendo algo, de que tenemos algo en común, ustedes y yo, es que podemos hablar de comunicación. Entonces la comunicación no es informal, como en este caso. Lo que se conoce como medios masivos de comunicación, la televisión, no es comunicación, es información. Cuando yo consulto una página en internet y solamente la consulto, es información. Cuando yo chateo con alguien, ya es comunicación, porque ya estoy teniendo algo en común con el otro. Para poder iniciar esto les voy a pedir algo. Levante la mano quien traiga el celular. Van a sacar su celular y lo van a apagar o lo van a poner en modo de vibrar. Y lo guardan, por favor. Bien. Vamos con la otra idea. Primero quiero comentarles algo que quizá muchos no encuentren en relación con la comunicación, pero que me parece que es importante. Hace tiempo una amiga me invitó a cenar, pero me tocó presenciar el proceso de cocina, lo que iba a preparar. Y entonces esta amiga toma un trozo de carne que había comprado, lo corta y lo pone en 2 ollas. Lo interesante es que las ollas eran grandes. Yo no entendí por qué un trozo pequeño de carne lo pone en 2 ollas grandes. Y no les puso mucha agua, como para bastante caldo, pero me llamó la atención por qué eso. Entonces le pregunté por qué hacía eso. Y me dijo, es que así es la receta. ¿Pero por qué? Y entonces ella me dice, es que mi mamá sí lo hace. Afortunadamente vive la mamá de mi amiga y tuve la oportunidad de preguntarle a la mamá de mi amiga, señora, ¿por qué cortan este trozo de carne y lo ponen en 2 ollas grandes? Porque ocurre que la mamá también lo hacía. Y entonces la mamá dice, porque así es la receta. ¿Pero por qué? Y dice la señora, es que así lo hace mi mamá. Afortunadamente vive la abuela de mi amiga y entonces tuve la oportunidad de preguntarle a la abuela de mi amiga por qué hacía eso. Y entonces la abuela de mi amiga sonrió y me dijo, lo que ocurre es que cuando mi hija, o sea la mamá de mi amiga, cuando mi hija
era pequeña, pues no existían recursos económicos en casa suficientes. Teníamos trastes, pero los trastes eran pequeños. Y además, no había en el mercado ollas grandes como las que hay ahora. Así que cuando yo tenía que cocer la carne, este guisado lo tenía que hervir en las ollas pequeñas, y entonces partía la carne y la ponía en 2 ollitas. Lo que me hizo pensar eso es cuántos de nuestros comportamientos, cuántas de las cosas que hacemos se parecen a esa señora, que reproduce cosas sin sentido, sin saber por qué o sin saber para qué. Lo que les voy a pedir es que en esta charla tratemos de hacer, si es que generalmente no prestamos atención y hablamos cuando otra persona está hablando, que tratemos de comportarnos diferente y no cortemos los 2 pedazos de carne sin saber por qué. Es decir, que modifiquemos aquellas actitudes que son necesarias de modificar para que podamos tener una comunicación efectiva. La segunda parte de esto tiene que ver con una condición de la comunicación efectiva. Es curioso, pero ahorita me estoy dirigiendo a más de 120 personas. Pero ahora me voy a dirigir a alguien en especial. ¿Pasas, por favor? ¿Pasa? ¿Cuál es tu nombre? Eric, correcto, Eric. Vas a platicarnos cosas de las que hiciste ayer, como si estuvieras platicando con un amigo, ¿de acuerdo? No publiques aquello que no tengas que publicar. Todo lo que diga es inventado, entonces para nada se va a balconear el acto, ¿de acuerdo? Entonces tú empiezas a platicar de lo que hiciste ayer por la. Ajá. ¿Qué más hiciste? Ajá. Sí. Ajá. ¿No hiciste nada más? Te bañaste. Ajá. ¿Qué estabas sintiendo? ¿Qué estabas pensando? Hey, ¿verdad? ¿Te escuché? Sí. ¿Cómo te sentiste? ¿Qué significa? Nada. O sea, tú puedes estar hablando con alguien de algo que hiciste y que no te pega y que tú te sientes bien. No, espérate. Lo que acaba de vivir Eric es lo que se llama el impacto de no ser escuchado de cuerpo completo. Y a ustedes les ha tocado vivir. Se dirigen a alguien y esta persona no los escucha de cuerpo completo. Sí, tú habla, yo te entiendo, yo te escucho. Y ustedes quieren decir, ya, pélame. ¿Lo quieren anotar, por favor? Una de las condiciones de la comunicación efectiva es la escucha de cuerpo completo. Pero anótenlo porque luego se les olvidan, pero no parece. ¿Trae secretario?
Segundo, hay un elemento importante en la comunicación que permítame platicarlo con un ejemplo. Este es un experimento que se hizo con unos ratones. Estoy guardando silencio hasta que no haya silencio, para que podamos escucharnos de cuerpo completo. Se hizo un experimento con unos ratones, se les puso a uno de ellos, se les puso en una caja con fondo falso. El fondo falso hace que es una caja, una como pecera. En la parte de abajo hay un espacio vacío. Después sigue una película de arena, una parte de arena grande, y ya en la parte superior del ratón. Pero como es un fondo falso, la arena que está aquí arriba va fluyendo a la parte de abajo. Cuando uno mueve la arena arriba, la arena empieza a bajar. Entonces a un ratón se le puso un cebo y se le dejó sin comer durante determinado número de horas. Entonces el animalillo estaba hambriento. Se le puso la bolita de comida enterrada. Y el animal lo huele, comienza a rascar. Entre más rasca, como es el fondo falso, la bolita de comida baja más. El animal seguía rascando, estaba oliendo la comida y el alimento bajaba más. Seguía rascando y los experimentadores lo que hicieron fue ponerle una bolita de comida a un lado. ¿Qué creen que hizo el ratón? Siguió rascando hasta morir. Y eso tiene mucho que ver con nosotros como seres humanos, porque a veces se nos olvida el propósito o la intención. A veces tú te comunicas con tus amigos simplemente por pasar el rato. Eso nos pasa a todos. A veces nos encontramos, algunos de ustedes y yo, en el pasillo, nos damos una mano y ya es un acto así como de amigos, como de cuates, y ya pasamos. Pero a veces nos detenemos y hablamos con la persona. Cuando hablamos con la persona tenemos cierta intención. Un elemento importante en la comunicación es que tengamos claro cuál es el propósito con el que nos estamos comunicando. Por ejemplo, un profesor tiene que ser amigo de sus estudiantes. No. ¿La intención de la comunicación del profesor con sus estudiantes es hacer amigos? No. Les pregunto, ¿la intención del profesor con sus estudiantes es tratarlos como si fueran sus hijos? No. ¿Cuál es el propósito o la intención de la comunicación del profesor con sus estudiantes? De él enseñar. ¿Y para ustedes? Si tomamos eso en cuenta, nos podemos percatar de que la comunicación en el aula tiene ese propósito. El propósito es que tú aprendas y el profesor es enseñar. Es muy diferente a la comunicación que se puede dar, por ejemplo, cuando estás con tus amigos o cuando estás con tu novio o novia, si es que tienes novio o novia. Es muy diferente el propósito. ¿De acuerdo? Uno de los elementos fundamentales es ese. ¿Cuál es el propósito o la intención? Esto es muy importante para que ustedes, cuando se comuniquen, por ejemplo, cuando vayan a dirección o cuando vayan con las secretarias, tengan claro qué es lo que quieren, cuál es su propósito. Si su propósito es ir a decirles, me gustaría conocerlos y desearles los buenos días, qué bien, pero ese es su propósito. Cuando nos dirigimos a alguien debemos tener muy claro cuál es la intención y cuál es el propósito. Y eso forma parte de la comunicación efectiva. A algunos de ustedes seguramente les ha pasado que luego se acercan a otra persona sin tener clara la intención. Y a veces lo que se generan son problemas. Simplemente se da un roce, se da una discusión sin tener claro cuál es el propósito. Un punto importante es que ustedes tengan claro entonces el propósito. ¿Lo quieren anotar, por favor? Propósito e intención.
Bien, hay otro elemento muy importante en la comunicación que tiene que ver con lo que ocurrió el día lunes en los honores a la bandera. Si ustedes recuerdan lo que ocurrió el día lunes, yo tenía mucho tiempo que no dirigía el himno nacional y me tocó dirigirlo e hice un alto. Por cierto, alguien de este grupo, no, sí fue de un grupo que está ahorita presente, no digo su nombre, pero me encontró a la salida y me dijo, ya no se enoje. Fue del grupo B, para ser preciso. Me encontró a la salida y me dijo, ya no se enoje. Y bueno, creo que no está aquí, por cierto, pero bueno. Ahí está. Rosario, sí, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Pero creo que Rosario no estuvo en los homenajes, no sé a dónde se fue, pero no estuvo. Y entonces dije, bueno, ¿y cómo supiste? Es que me platicaron. Pero para entendernos, Rosario y todos, me permiten platicarles algo de por qué fue mi comentario en los honores. Voy a platicarles una historia de Huachinango que quizá nos sirva para eso. Ubíquense por favor en la calle de Hidalgo, donde está la Unión Serrana, y bueno, esa es la calle Cravioto, pero la calle grande, la que baja hasta la Betancourt, es la calle Hidalgo. A un costado de la Unión Serrana hay un edificio antiguo en el que le quitaron el revoque y quedó solamente la piedra. Y entre uno de los negocios hay una cruz blanca como de mármol, pequeña. ¿La han visto? No. ¿Quién la ha visto? Levante la mano, por favor. Bien, todos los demás creo que van a tener que visitarla para ver qué es lo que estoy platicando. Ocurre que esa cruz ahora es nueva, pero era de un material, la cambiaron hace como 8 años. Anteriormente era un revoque que tenía dibujado, como con un palito, con un metal, dibujaron ahí una cruz, tenía una fecha y tenía un nombre. El nombre todavía está y la fecha, pero la cruz la cambiaron, ya no es la cruz original. Es el lugar donde murió un joven menor de 23 años, antes de 1950, no recuerdo la fecha como es. Y ese joven se llamaba Luis. Luis tenía ciertas características, sus papás eran los encargados de correos. El correo llegaba, no había carretera directa hasta Huachinango, llegaba a Beristain, tenían que ir por el correo Los Arrieros, y él es el dueño del primer camión que hay en Huachinango, el primer camión de carga. Era una persona próspera a los 21 años. Huachinango en ese tiempo era sumamente pequeño, la calle de Matamoros, la calle de las Carreras, ya era un lugar para sembrar milpa, o sea, Huachinango era pequeño. Pues entonces Luis acaba de cenar y va pasando por ahí, al día siguiente se casaba. Iba pasando por ahí cuando se encuentra el Bobby. El Bobby estaba enamorado de su novia. Y entonces el Bobby le dice, Luis, el otro, sí, y en ese momento el Bobby saca la pistola, le dispara y lo mata. Él se casaba al día siguiente. Por cierto, las sillas que habían comprado los papás para la boda sirvieron para el velorio. No sé qué gracia cause, pero por lo menos a mí me causaría cierta tristeza. Bueno, ocurre que Luis muere, y durante el velorio y ya también durante el novenario, la novia se sube al camión, tienen que mover el camión del lugar, y cuando están moviendo el camión, la novia se sube al estribo y comienza a reírse y a gritar. Les pregunto a ustedes, ¿tiene algo de raro reírse? No. ¿Tiene algo de raro gritar? ¿Tiene algo de raro subirse a un camión? No.
pero estaban en un velorio. Entonces lo que hacen es, le platican a la mamá del difunto que la novia está haciendo cosas raras. ¿Por qué dicen que eran cosas raras? Porque el contexto no era ese. Uno puede gritar en un partido de básquetbol, uno puede echar porras en un partido de básquetbol, y es el contexto. Uno puede ir a una fiesta y bailar, y gritar y sonreír, y es el contexto. Pero difícilmente nos sentiríamos bien estando frente al féretro y, por ejemplo, estarnos viendo o estar gritando. No es el contexto. Lo que ocurrió el día lunes en los honores es porque muchos de ustedes no estaban tomando en cuenta que ese no era el contexto para portarse así. Un elemento muy importante de la comunicación es entonces el contexto. Hay que aprender a ser sensibles al contexto. ¿Qué puedo decir y qué no puedo decir? ¿Y cómo debo decir? ¿Lo quieren anotar, por favor? Un elemento importante es ser sensibles al contexto. Bien, hemos hablado hasta ahorita del propósito de la comunicación, de la intención de la comunicación y del contexto. Vamos ahora a hablar de otro fenómeno. Para esto vamos a dividir al grupo en dos. Trazamos una línea, esta sería una parte del grupo y esta sería la otra. Ustedes van a obedecer a esta mano cuando yo lo indique y ustedes van a obedecer a esta mano cuando yo lo indique. Vamos a hacer lo siguiente. Cuando yo levante la mano, ustedes van a comenzar a murmurar, o van a hablar, se van a comunicar entre sí. Cuando yo lo haga, se van a callar. Y lo mismo con ustedes. Cuando yo levante la mano, ustedes hablan, y cuando yo lo haga, se callan. ¿Estamos listos? Vamos a empezar a hacer un trabajo. Ustedes tienen que hacer algún ejercicio. Van a tener que trabajar el texto, la palabra, cuántas palabras tienen que estudiar. Listo, comenzamos. El ejercicio que les puse a los compañeros de un lado tiene que ver con la creatividad. ¿Quién es más creativo? ¿Un niño o un joven? Pues no es cierto. Es más creativo un joven. Porque ¿qué es la creatividad? La creatividad no es sacar algo de la nada. La creatividad es la posibilidad de combinar lo que ya tenemos de manera diferente. Un niño tiene menos elementos que nosotros tenemos más elementos que un niño, nosotros tenemos que ser más creativos. Lo que tiene un niño es una posibilidad de expresarse. El niño no ha vivido tanto como nosotros el ser presionado por un grupo y el tener la vergüenza de hablar frente a un grupo. Por eso un niño se expresa más, pero no quiere decir que sea más creativo. Nosotros tenemos posibilidades de ser más creativos. Entonces, vamos ahora a hacer el ejercicio que les había pedido a Pregunto, ¿hubo posibilidad de comunicarnos? Ni siquiera de información. ¿Cómo se le llama técnicamente a este proceso? Se le llama interferencia. A mayor interferencia, menor comunicación. Y ahora les invito a que recuperemos las ideas anteriores y la combinemos con esta. Si nuestro propósito en las aulas es aprender, a mayor interferencia en las aulas
habrá más o menos aprendizaje. Esa es una parte. Hay estudios que muestran cómo la interferencia también tiene que ver cuando el proceso es individual. A mayor ruido, menor posibilidad de concentrarse. Ahora traslademos esto a la escuela y pensemos si el CBX 86 es un lugar de comunicación o es un lugar de interferencia. Y pensemos también lo que diría Conchis con el otro grupo. Lo que nosotros estamos promoviendo en la escuela, todos, con lo que hacemos, ¿es un lugar de comunicación o es un lugar de interferencia? Se los digo para que lo piensen aquí. Algún comentario que planteaba yo con el otro grupo. No alcanzo a ver quiénes están aquí de adultos, pero por favor los que estén de adultos, de mis compañeros profesores, levanten la mano. Bien. No alcanzo a ver. ¿Quién es? Ángel. ¿Quién más está? Pablo. ¿Nada más? Lupita. Paco, ¿tú fuiste mi estudiante? No. Ok. Ángel, sí. Bien. Por cierto que heredé tu apodo, ¿verdad? Entre tu grupo de amigos me dicen albercas. Conchis, no. Ya llegaste aquí. Bueno, pero de todos modos, a tres de ellos, Pablo no fue estudiante del plantel, sin embargo, Pablo tiene contacto con la escuela desde hace unos 6 años, Pablo. 10. ¿10? Claro. Si nosotros, ahora les pido que ya atendamos acá. ¿Por qué mi referencia a ellos? Si nosotros comparamos a la escuela que es ahora el CBX 86 con lo que era el CBX 86 hace 10 años que Pablo tiene contacto con la escuela, era un lugar donde la interferencia ha crecido por varios aspectos. A mí me gustaba mucho cuando daba clases, estoy hablando de hace, por ejemplo, 20 años, cuando donde ahora está la cafetería, yo sacaba a varios de los grupos y allí alrededor de un conjunto de árboles que se sembraron en un círculo teníamos actividad, porque no había casas alrededor. Y entonces yo podía sacar a los estudiantes y con bastante silencio llevar a efecto una actividad. Cuando se construye la sala audiovisual, la ocupaba yo para tener, por ejemplo, sesiones de teatro. Y había silencio absoluto. Cuando construyen los baños, esto se convierte ya en un lugar donde yo no podía confiar en el silencio. Es un lugar de interferencia. Ahorita lo estamos viviendo tan solo. Pero aparte de eso, aparte de la cuestión física, a veces la escuela parece un lugar de mucha interferencia y de poca comunicación. Les ha tocado que están en algún salón y de pronto pasan chavos hablando fuerte afuera del salón de tal manera que llaman, que jalan. Bueno, quiero decirles que eso no existía hace 20 años. Hace 20 años podías estar trabajando bien en el salón sin que pasara alguien fuera gritando o hablando. Había el cuidado de pasar por los pasillos lejanos. Esto que estoy platicando a lo mejor parece extraño, pero era una realidad. Ahora en los salones se vive mucha interferencia y esa interferencia la generamos nosotros. Creo que es un elemento que tenemos que buscar ahí. Tenemos que cuidar que no haya interferencia. ¿Lo quieren anotar, por favor? Hay un elemento más que me gustaría tratar con ustedes. ¿Hay grupos aquí de primer semestre? ¿Quiénes son los de primer semestre? ¿Qué grupos son? Sí, ya los de la aplauden por su tercero A. Encontré a alguien igual. Bravo, bravo, bravo. Pero los demás, aparte de la juventud, los demás ya son betarritos. Vamos a explorar otra característica de la comunicación.
callados. Lo que tenemos que hacer es participar como tenemos que participar. A veces, muchas veces, se aprende hablando, pero hay que hacerlo de tal manera que no generemos interferencia. Bueno, voy con la otra parte. Hay un elemento que no trabajé con el otro grupo, pero que me parece importante antes de concluir. A veces la comunicación nos lleva a una situación y que creo que ustedes han experimentado. Les voy a pedir que apoyen su brazo y su mano, lo apoyen sobre una de sus piernas, por favor. De las propias para evitar los problemas. Ahora van a guardar silencio y van a empezar a cerrar la mano. Ciérrenla, por favor. Tienen que hacer un puño y tienen que cerrar. Bien, permanezcan así. Quizá algunos de ustedes están comenzando a sentir la pulsación. No. Si no, no se preocupen, no lo digan y concéntrense en lo que sienten en la mano. Ahora aprieten un poco más. A veces cuando estamos comunicándonos con alguien, estamos así. Algunos quizá están cómodos, otros empiezan a estar incómodos con la posición de la mano. Pero esto nos pasa cuando nos comunicamos con alguien. Aprieten más. Cuando estamos hablando con alguien, en ocasiones por no tener claro el propósito o por estar diciendo las cosas de cierta manera, empezamos a sentir lo que empezamos ya a sentir ahorita en la mano y en el antebrazo. Aprieten más. Quienes digan que no pueden, aprieten más. Y los demás guarden silencio. Aprieten lo más que puedan. A veces en los procesos de comunicación estamos así. Cuando no somos capaces de escuchar al otro y el otro no nos escucha. Cuando estamos diciendo palabras amargas que después nos tenemos que tragar. Cuando no tenemos claro cuál es el propósito, aprieten. Esa tensión que están sintiendo es la que a veces sienten cuando se comunican con alguien. Ahora aflojen. La pregunta es, ¿cuál de los dos estados les gusta más? ¿La tensión o la distensión? Ahí tenemos otra parte. ¿La quieren anotar, por favor? La diferencia entre tensión y distensión. Bueno, pero la pregunta es, ¿de dónde viene la tensión? La tensión puede venir de muchas cosas, pero vamos a abordar ahorita uno de los elementos de la tensión, uno de ellos. ¿Qué es lo que genera tensión en la comunicación? Una es la forma de decir las cosas. Esto hace que me acuerde de una chica que llega un día a la oficina y me dice: estoy muy enojada, estoy molesta, tengo tristeza, me dolió lo que me dijeron. Dijo ella, pero no me dolió lo que me dijeron. Pues, a ver, ¿qué te dijeron? Mira, te lo voy a decir de otra manera. No me dolió que me dijeran perra, sino la perra forma en que me lo dijeron. ¿Sí estamos? Una de las características es no lo que decimos, sino cómo lo decimos. La atención tiene que ver con lo que decimos, pero también tiene que ver con la forma en que lo decimos. ¿Lo quieren anotar? La atención tiene que ver con lo que decimos y con la forma en que lo decimos. Y para esto les voy a regalar una frase. Procura que las palabras que digas sean dulces. Procura que las palabras que digas sean dulces. Y
y que no sean amargas. Procura que las palabras que digas sean dulces y no sean amargas, porque en algún momento te las tendrás que tragar. Y quisiera terminar con algo que no dijo Conchis con ustedes, pero que dijo con el otro grupo. Conchis empezó con el otro grupo diciendo que guardar silencio era una decisión personal y que hablar era una decisión personal. Ustedes, los de primer semestre, tienen 2 años y medio el futuro de su vida aquí en la escuela, 2 años y medio de su vida aquí en la escuela. Los que van en tercer semestre tienen 1 año y medio de su vida que van a vivir todavía en esta escuela. Mucho de lo que se haga en la escuela depende de ustedes. Construyete es un construyete en lo individual, pero también en lo grupal. Y por eso quiero regalarles una idea. Se trata de un cuento de Gibran, Khalil Gibran, en el que habla de un maestro. Este maestro es conocido como el sabio, porque para casi todo lo que le preguntaban tenía la respuesta y la respuesta acertada. Había 2 chavillos que eran lo que diríamos ahora gandallas, se pasaban de la raya y entonces estos tipos intentan hacerle una trampa al sabio. Y entonces dicen, ¿cómo lo hacemos quedar en ridículo? Porque todo lo que le preguntemos lo va a responder. Tenemos que decirle algo, tenemos que hacerlo quedar en ridículo. Pero ¿qué le podemos preguntar que no sepa decir? Y entonces los dos dicen, uno de ellos dice, ¿qué hacer? Vamos a atrapar un ave y vamos a ir con él. Le vamos a preguntar, maestro, ¿qué traemos? Él seguramente nos va a responder, traen ustedes un ave. Luego le vamos a preguntar, maestro, ¿en qué mano lo traemos? ¿En la izquierda o la derecha? Y él nos va a decir, en la mano. ¿En qué mano la traemos? Pero luego le vamos a preguntar, maestro, ¿está vivo o está muerto? Si él nos dice que esta avecilla está viva, le tornamos el pescuezo y se lo enseñamos muerto. Pero si él nos dice que está muerto, abrimos la mano y lo dejamos volar. Juega. Y van los dos porque lo van a hacer caer en la trampa al maestro. Llegan con el maestro y le dicen, maestro, ¿qué traemos? Y él les dice, traen un ave. Maestro, ¿en qué mano está? La traes en la mano derecha. Maestro, ¿está viva o está muerta? Y el maestro le responde, en sus manos está. La escuela y su vida en sus manos está. Muchas gracias.